a esta conferencia, ¿sí? Vamos a presentar a nuestra ponente, ¿sí? Que es la doctora Belén Fernández Fuentes, ¿sí? Ella es doctora en Ciencias de la Información y en Documentación por la Universidad Complutense de Madrid. Ha impartido metodología de la investigación en diversas universidades, entre ellas España, Colombia, Chile y México. Esta de México, bueno, pues ha participado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en la Universidad de Guadalajara, entre otras particulares, por supuesto, ¿sí? Actualmente trabaja en diversos proyectos de investigación sobre evaluación de necesidades de investigación en biblioteconomía, documentación y archivonomía, en los niveles académicos y profesionales. Está colaborando con esta escuela a partir del mes de febrero. Quiero decirles que ella es una experta en el uso de recursos tecnológicos, y alguno después quiere acercarse. Maneja maravillosamente lo que son las tecnologías, lo que es el uso de plataformas en redes, en internet, recursos, software. Entonces, se los digo porque luego ustedes a veces necesitan orientación sobre esos temas, y de verdad que es una experta. Mi respeto para la doctora en todo, pero en eso creo que los archivistas carecemos un poquito de esa parte. Ella va a impartir la conferencia Métodos y Tendencias de Investigación en Biblioteconomía y Archivonomía. Y bueno, pues para no hacerlo más largo, le damos la palabra a la doctora. Un aplauso. Muchísimas gracias, muchas gracias por escucharme, por venir a oírme. Y bueno, si digo alguna tontería, uno tranquilo, porque he dormido muy pocas horas, que acabo de llegar de Madrid, y voy confundiendo caras, personas, lugares y situaciones, como si me hubiera entrado un ataque de hacerme repentino de repente. Pero bueno. Cuando llegué aquí a la EMBA, me plantearon la necesidad de impartir clases en seminarios de titulación, y estuve revisando muy despacio porque acababa de llegar y no quería empezar a trabajar. Imparto la asignatura de orografía a distancia muy despacio porque no quería llegar a trabajar y caerme aquí como extraterrestre que viene con ideas de otro sitio, que al final se demuestra que aquí no vale. Cada lugar y cada escuela, cada facultad, cada universidad tiene su idiosincrasia y sus formas de trabajar. Entonces estuve revisando los programas, estuve revisando los temarios, y estuve también planteando a los estudiantes que me habían asignado para ver por dónde ellos creían que tenía que ir la investigación en estos campos. Para prepararme, entonces por eso le planteé al maestro que podía impartir, y a la licenciada Beatriz Santuello, que podía impartir una conferencia sobre estos temas, que además sirviera a mis estudiantes también pues, para subir al campo virtual. Y me acaban de decir que se está grabando y que la van a incorporar a la página de la EMBA. Entonces, estupendo, porque ahí está en manos de todos y para todos. Además, pues estoy trabajando en el tema y estoy preparando con otro maestro que es especialista en metodología, también un documento, un libro, digamos un manual, cuadro de trabajo, mejor le queremos llamar nosotros, que sirva, y desde aquí hago una invitación a todos para que aporten ideas, que sirva para tener el campus virtual en la EMBA y para que nos sacudamos aquella idea de que todo lo que hacemos los maestros es para nosotros y hay que casi pagar para poder verlo, sino que todos lo tengan a su disposición y todos puedan utilizarlo y todos lo puedan usar en sus clases. Esa es la idea y eso es lo que yo quiero hacer. Entonces,
Bueno, pues con esta idea planteé esta conferencia, que además podía servir a mis estudiantes como clase y a ustedes también. Lo primero que me viene a la cabeza es investigar en biblioteconomía y arqueoeconomía. ¿Por qué? ¿No está todo dicho? ¿O ya nos han dicho que está todo dicho? ¿No son disciplinas ya muy antiguas o materias muy antiguas como para que haya nuevas cosas que investigar? Claro, cuando hablamos de investigación se nos va a la cabeza, ahora lo vamos a ver más adelante, se nos va a la cabeza directamente a la investigación científica o a la investigación académica. Pero nos olvidamos de una investigación que es muy importante y que es la que debería primar en muchos momentos y en muchas escuelas, en muchas facultades. Hoy en día que estamos hablando de educación o de formación por competencias o de formación para la actividad profesional, que es la investigación aplicada. Durante varios años en México yo he estado impartiendo clases de investigación aplicada y es muy interesante porque se tiene la idea que la investigación aplicada es una cosa de menor importancia o de menor impacto que la investigación científica, y no, van muy unidas. Y la investigación aplicada debe tener una base científica y metodológica interesante. ¿Por qué hay que investigar en biblioteconomía, arqueoeconomía y en general en documentación? Digamos, si metemos las dos áreas dentro de un nombre común, ¿no? Primero, porque hay nuevos campos de trabajo. Se están dando continuamente nuevos campos de trabajo. Porque estamos hibridándonos con otras áreas de conocimiento. Es muy interesante el tema de la hibridación. No es lo mismo ser transversal que hibridarse con otras áreas. Ser transversal es pasar por las áreas de conocimiento y aportar o adquirir algo de ellas. Hibridarse es unirse y llegar a ser una parte de esas áreas de conocimiento. Les recomiendo mucho un libro de Camplini que se llama, no es muy barato, es un libro de bolsillo que se llama Culturas híbridas. Es un libro interesantísimo que yo he leído, que reparto, compro cada vez que vengo a México y regalo a mis amigos en España porque es muy interesante ver cómo las culturas realmente estamos hibridando más que transversionalizando, digamos, esa es la palabra. Porque han surgido nuevos documentos y nuevas formas de acceso al documento. Porque necesitamos conocer cuáles son nuestros nichos y nuestros espacios dentro de las ciencias sociales y, lo que es más importante, dentro del mundo laboral, socioeconómico y político. Se nos olvida, a veces, o no somos capaces de justificar en una oferta de empleo por qué yo soy la persona adecuada. Entonces yo aquí tenía escrito en mis apuntes a mano, yo siempre me escribo las cosas a mano y luego las paso a... Soy muy tecnológica, pero mi pluma y mi papel ahí se empezarán, no, no me inspiro. Y tenía escrito mis apuntes a mano. ¿Por qué ocupan historiadores el puesto de los archiveros? Sin menospreciar a los historiadores, ¿eh? ¿Por qué ocupan el puesto de los archiveros? Nosotros no somos especialistas en documentos y los archivos no están llenos de documentos. ¿No seríamos el complemento especial ideal para un archivero historiador? No digo que lo tiremos, pero sí que ocupemos nuestros nichos de trabajo. A veces nos minusvaloramos. Porque claro, como vamos por ahí y nos dicen que estudias biblioteconomía y yo digo, ¿qué? Y entonces uno como que se achanta, ¿no? Ay, no, pues es que yo, en realidad, es que el otro día me decía una estudiante de la Complutense. Me decía, es que profesora, yo llegué aquí porque no me admitían en ninguna otra carrera. Tenía el promedio bajo, ¿no? Y entonces la prueba le daba como pena. Y me decía, pero es que me he dado cuenta de que esto es muy útil. Entonces, ayúdenme a ver cómo podemos hacerlo. Pues así es como tenemos que estudiar, hay que buscar el nicho de trabajo, nuestro agujero en la vida, nuestro agujero en el mundo. Porque si no, pues se nos van colando historiadores, se nos van colando sociólogos, se nos van colando una serie de gente y nosotros nos quedamos ahí con la pena de no poder entrar en ningún sitio porque no sabemos lo que somos capaces de hacer y somos capaces de hacer realmente muchas cosas que otras disciplinas no lo son y otras materias, otros temas no lo son. Porque hay mucho que aportar, todavía hay mucho que aportar. Por ejemplo, yo estoy ahora dirigiendo una tesis de maestría, de
Ya tengo ganas de irme a México y olvidarme de que soy que un grupo en España. Estoy haciendo una tesis de maestría de una estudiante que está haciendo una revisión de las corrientes archivísticas y cómo se han alimentado la documentación y la archivonomía entre ellas. Y ella me planteaba que hay Concha Mendo, que es una de las teóricas de la archivonomía y además es muy buena en archivos de gestión, fue la que me recomendó que viniera conmigo, y Concha Mendo le había planteado a ella y me decía a mí: tenemos un gran problema porque, por ejemplo, no se ha hecho un análisis histórico en profundidad de las corrientes teóricas de la archivonomía. Es por esa razón que de repente nos hemos quedado parados o nos quedamos atrás. La biblioteconomía todo es mucho como más atractivo, mientras que los archivos de repente se quedan parados, no saben por qué. Y hace falta hacer esas revisiones teóricas, no está mal hacer revisiones teóricas, no todos los trabajos tienen que ser trabajos de campo. Y porque necesitamos revisar dónde estamos parados, dónde nos hemos caído, por qué estoy aquí, por qué mi trabajo está en un archivo, en una biblioteca, en un museo, porque tenemos muchos campos de trabajo y hay que ver dónde nos hemos parado. Tanto es así que, por ejemplo, en la universidad, ya fue primero de castellano y en España, en la Universidad de Valencia, tenía la carrera de documentación, tenía un ámbito tan tecnológico que estaba dentro, era como una rama de la carrera de informática. ¿Qué ha ocurrido? Que ha desaparecido. Se les ha ido de las manos la carrera de documentación, ha desaparecido. Es cierto que nosotros a lo mejor tenemos pocos alumnos en las aulas, digo, por ejemplo, en la Universidad Complutense pues ha bajado bastante la matriculación, pero también es cierto que no hemos desaparecido porque seguimos manteniendo que tenemos que ser antes documentalistas que informáticos. Sin esa base, y eso lo voy a gritar, en vez de que sea en el tiempo o sea, donde sea, lo que se lo voy a decir a todo el mundo, primero tenemos que tener esa base como documentalistas, como archivónomos, como bibliotecólogos o bibliotecónomos, me gusta más bibliotecólogos que bibliotecólogos, como museólogos, tenemos que tener esa base. Por ahí van los tiros de mi tesis, que también espero publicar a finales de este año, aunque ya con mucho retraso, pero buscaba eso, ¿dónde estamos parados? ¿Quiénes somos? ¿De dónde procedemos? Entonces a uno le sorprende cuando dice: oye, ¿por qué tienen que ver las bibliotecas con los archivos? Y dices: es que el primer documento fue de archivo, ¿no? Y bueno, ¿y qué tiene que ver un archivo con una biblioteca? Pues está muy relacionado. O sea, en un archivo tiene que haber una biblioteca de referencia. O sea, seamos más híbridos entre nosotros y colaboremos más juntos. ¿Cuáles son los métodos que se utilizan para... no me quiero extender mucho, lo que pasa es que no quería empezar con lo de seré breve, de Ortega, dijo seré breve y el discurso le duró como 7 horas, ¿no? Yo no quiero que pase eso. Por eso no he hecho lo de seré breve, porque vas a algo. ¿Cuáles son los métodos? Adoptamos métodos propios de las ciencias sociales. Entonces, digo que quiero ser breve porque adoptamos métodos propios de las ciencias sociales, la entrevista, las encuestas, la observación, sobre todo cuando estamos haciendo investigación aplicada. ¿Cómo hacemos los estudios de usuario? Por observación directa, por observación participante, por observación. ¿Cómo hacemos? Por encuestas. ¿Cómo sabemos qué es lo que le hace falta a nuestro archivo, a nuestra biblioteca o a nuestro centro de documentación, digamos, en España? Pues a través de entrevistas a los usuarios, entrevistas a los profesionales, entrevistas a los maestros, dentro de una comunidad académica. Tenemos también métodos propios de investigación de fuentes, es propio nuestro, de la biblioteconomía. Ahí supongo también una de más bibliografía, o existen las bibliografías especializadas. Bienvenido. La investigación bibliográfica, la investigación documental, eso es propio de nuestra área. Y esos son métodos que se han desarrollado dentro de nuestra área. Si ustedes ven a Odet, por poner a uno, Odet habla de esos métodos propios nuestros y explica cómo, de hecho, es lo que pretendía, junto con la fuente que yo creo
puñito a la información, era el Instituto Bibliográfico Internacional, lo crearon ellos, ¿no? Pero también adoptamos métodos propios de las ciencias humanas, los métodos históricos, que son muy propios de las ciencias humanas. Ahora hablábamos del maestro Orozco y hablábamos de lo importante que está haciendo ahora todo el tema de las humanidades digitales, que se están poniendo absolutamente delante de cualquier tipo de ciencia humana. ¿Y qué son las humanidades digitales? Pues no son otra cosa en la que nosotros podemos intervenir que utilizar las herramientas digitales para investigar en humanidades. Uno dice, humanidades digitales, ¿eso qué será? Pues es eso, es saber por qué escaneamos un documento y qué podemos hacer una vez que escaneamos ese documento. Y para eso hace investigación aplicada, investigación académica, como le quieran llamar, investigación teórica, hace falta. ¿Qué ocurre si yo escaneo un documento y ya reconozco una firma, por ejemplo, en un documento de archivo? ¿Qué va a ocurrir? ¿Dónde va a impactar? ¿Va a impactar en mis usuarios? ¿Va a impactar en mi trabajo? ¿Va a impactar en la...? Ahora vamos a ver. Y adoptamos métodos propios de las ciencias exactas, como es la estadística. La estadística es un método de ciencias exactas. Sería el método, digamos, ahora voy a explicarlo el cuantitativo cualitativo, pero sería el método cuantitativo por excelencia. ¿Cuáles son nuestras áreas de conocimiento? Que decía yo antes, son hibridamos y transversalizamos. Las ciencias de la vida, la documentación médica, la documentación sanitaria, ahí nos hacemos falta nosotros. En la conferencia pasada, alguien me dijo que trabajaba precisamente en documentación médica y sanitaria y que le interesaba mucho el tema de vigilancia tecnológica. De hecho, el tema de la vigilancia tecnológica nace de las farmacéuticas, en las empresas farmacéuticas, por medio de por medio de la análisis de patentes, etcétera, etcétera. Que no se nos escapen esas cuestiones, porque esas son cuestiones a investigar. ¿Cómo se acerca uno a una patente? ¿Cómo es la forma mejor de analizar las patentes? Eso es materia de investigación. De eso pueden tratar sus trabajos de investigación, sus trabajos de fin de grado. ¿Cómo se llama? De titulación. Estoy muy dormida. Otra área de conocimiento son las ciencias aplicadas, la tecnología, la informática, que son herramientas básicas para nuestro trabajo hoy por hoy. Claro, yo siempre les explico a mis estudiantes, yo imparto a distancia una materia que se llama recuperación automatizada de la información. No, representación automatizada de la información. Representación automatizada de la información, les enseño cómo hacer un desarrollo. Entonces me miran así como, pero ¿y dónde está lo automático? Me dicen, ¿no? Y al final de curso se les dicen con las 4 patas porque se dan cuenta de que si no hubieran aprendido a hacer un desarrollo, no sabrían utilizar la herramienta para hacer un desarrollo. Entonces, ¿qué importa? Aprender lo que hay que hacer. Porque al final la tecnología puede cambiar, pero yo tengo siempre que saber qué es un término relacionado, por ejemplo, no puedo evitar, tengo que saberlo, qué es un cuadro de archivo, ¿no? Yo tengo que tener claro eso. Si no tengo claro eso, ¿cómo voy a automatizar nada? Pues soy incapaz. ¿Cuáles son los flujos de información dentro de una empresa? Para un archivo de empresa. Pues ahí tenemos nichos de trabajo importantísimos. Las ciencias sociales, la sociología, la política, la economía, la comunicación, todos ellos necesitan de nosotros, necesitan de los documentalistas, porque necesitan que les escribamos la información y entonces van a trabajar más rápido. Necesitamos investigar cuáles son las formas de información, las formas de servicio de información o de difusión de la información más adecuadas a cada área. Me voy a repetir mucho, pero es que es nuestro campo y de verdad quiero insistir mucho en que la investigación aplicada es tan importante o más que la investigación científica. Tan importante o más. Es decir, cuando ustedes deciden hacer un trabajo de titulación que constituya un informe profesional, eso es muy importante, porque ese informe profesional es la base para que venga un investigador académico o para que venga un investigador profesional, trabaje sobre eso y
aporte nuevas cuestiones y la ciencia crece así, la ciencia crece por escalones. Uno por otro vamos subiendo. Las ciencias humanas, la lengua, la literatura, la historia, por ejemplo. Hay un proyecto de investigación en filología que consiste en utilizar una herramienta que son las ontologías, que ya algún día daré una conferencia sobre herramientas de trabajo para biblioteconomía y taxonomía, y ya luego también voy a hablar de ellas, para determinar o para crear diccionarios multilingües o tesauros multilingües. Hay un proyecto muy interesante en España que se llama Digivis, que lo lleva un buen amigo y una buena amiga, y que consiste en reflejar el contenido de los documentos, en representar los documentos del archivo, por ejemplo. Ellos han trabajado en el archivo Cantabria, y entonces ellos trabajan en todos los documentos que existen y los marcan, hacen un marcado de documentos, de tal forma que luego hay un sistema al que yo puedo interrogar y puedo extraer toda la información. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿qué relación existe entre los toros que aparecen en las cuevas de Altamira con los de Lescot, por ejemplo, ¿no? Y entonces me va a contestar el sistema. Antes yo no podía hacer eso. Si ustedes piensan, yo a uno no le puedo hacer una pregunta tan complicada. Y así estamos humanizando la representación del conocimiento. Es decir, estamos haciendo que este cacharro, que yo siempre digo que si este cacharro no funciona este otro cacharro, lo repito, estamos haciendo que este cacharro nos entienda cuando preguntamos. Ya no estoy preguntando dónde está la avenida Tláhuac. Ya estoy preguntando, ¿cuál es la calle más cercana de la avenida Tláhuac que me deja en el metro Lomas de Estrella, como por caso? ¿Sí? Pero ahí, ¿quién tiene que trabajar en eso? ¿Quién tiene que aprender a hacer eso? Un documentalista tiene que enseñar a nosotros, porque el documentalista es el experto en el documento, y en la información, y en la difusión de la información. Y entre las ciencias exactas, química, física, matemática. Pues para que se haga una idea, yo empecé mi andadura académica, o mi andadura como profesora universitaria, dando clases en la Facultad de Ciencias Químicas en España. Yo daba clases de búsqueda y recuperación de la información en ciencias físicas. Les fue tan útil aquel curso que iban a quitar la asignatura del programa porque era una genérica, no se llamaban genéricas. Era una asignatura genérica y era como, la consideraban una María dentro de lo que era, bueno, no sé si se llaman aquí una María, una asignatura que no vale para nada o que todo el mundo aprueba. Ahí se llaman así. Esto es una María. Y entonces la consideraban una asignatura no útil. Y aquel año los estudiantes pidieron que siguiera porque les servía para fundamentar sus trabajos de investigación en química. Les era útil para organizar su información, para tener... Nuestra área, lo he dicho antes, es transversal a todas ellas, pero también se hibridan con cada una de ellas. Se abrazan y se funden con cada una de ellas. No voy a decir se casan, porque cuando uno se casa no se hibrida con nadie. Pero se unen, ¿vale? Se confunden. ¿Han jugado al Candy Crush? ¿Han visto esos pececitos que pasan así? Pues más o menos. Se comen la gelatina. ¿Qué investigar? Y bueno, investigación aplicada. ¿Cuáles son las características de la investigación aplicada? ¿Se han parado a pensar qué ocurre cuando yo investigo, por ejemplo, sobre los usuarios de mi archivo, sobre los usuarios de mi biblioteca, sobre los usuarios de mi museo, sobre los usuarios de mi centro de documentación, sobre los usuarios de mi centro de información dentro de una empresa? ¿Cuáles son las características? Tengo que ser sistemático, tengo que ser metódico. Esas no son las mismas características que las de la investigación científica. Si yo hoy observo a los usuarios y mañana no, pues
estoy haciendo una triste investigación. Si yo hoy paso la encuesta y mañana no, si no llevo una... Había algo, cuando yo llegué a México, había algo que todo el rato me decían en la DCD del curso, y me decían, por favor, convénzales de la importancia que tiene la elaboración de estadísticas dentro de las bibliotecas públicas, porque todo el mundo se quejaba porque decían, esto es una herramienta de control por parte de la dirección. No, es una herramienta de sistematización del trabajo del número. Eso uno sabe, que viene el señor de rojo, flaquito, viene todos los días a recoger libros sobre tal cosa. Y entonces cuando el señor de rojo flaquito pasa por delante de mi biblioteca y yo me estoy fumando un piquillo, yo ya lo fumo hace muchos años. Gracias a esto me ahorro mucho dinero en muchas familias. Cuando pasa por ahí, yo salgo y le digo, oiga, ¿por qué quiero recibir un documento que le interesa? Y ese señor me lo agradece mucho. La necesidad. Vuelvo a insistir, ojo, es investigación con sus características y es muy necesaria, no hay que despreciarla. En muchos campos, en muchos sitios, en muchos lugares, y digo que está en China, en México, en Colombia, en España, en Francia, en muchos lugares, en Italia, en muchos lugares se desprecia la investigación aplicada. Nuestros evaluadores, como profesores universitarios, desprecian la investigación aplicada y te devuelven unos links y te dicen, es que esto no es investigación científica, es investigación aplicada. Perdone, ¿no tiene las mismas características que la investigación científica? ¿Por qué me da pena decir que es investigación aplicada y me encanta decir que es investigación científica? Es absurdo. La importancia. ¿Caminaría mi centro de documentación o mi centro de trabajo o mi biblioteca, mi archivo, pónganle el nombre que quieran, sin que yo hiciera investigación aplicada, sin que yo viera cómo mejorar el servicio? Se quedaría parado, ¿vale? La importancia de la investigación científica. ¿Caminaría la ciencia si yo no revisara y no realizara marcos teóricos, si yo no viera qué hay escritos sobre un tema, cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado? No, nos quedaríamos estancados, de hecho nos estamos estancando, porque nos hemos ido a la tecnología y nos hemos olvidado que tenemos una técnica muy importante. No nos olvidemos de eso. Las tecnologías son solo una herramienta que hay que ser y desarrollar habilidades. También hay un campo de investigación para eso. Ambas, insisto, son importantes. Ambas tienen iguales métodos, usados para distintos fines, pero iguales métodos. ¿Cuál es la problemática? Necesitamos, lo he dicho antes, analizar por qué nos daban los puestos de trabajo. ¿Dónde estamos parados? Ejemplo, en archivonomía topamos con sostenibilidad, ya lo he explicado. En realidad somos distintos profesionales. Busquemos qué hacemos y sentémonos un día y digamos, ¿por qué estudio archivística? ¿Qué aprendo en archivística? ¿Qué hago en un archivo? ¿Para qué sirvo? ¿Qué me están enseñando? No, me están enseñando un flechor, variador y no sé qué. No. ¿Qué me están enseñando? Esto luego cuando edite este video, pues lo borraré. Que yo quiero decir y no parezca que me como la tela de las macletas. Hay que buscar el nicho. ¿Dónde y cómo actuamos o dónde y cómo podemos actuar? Hoy le he entregado un libro a la maestra Betty, que le he dicho, esto tenemos que verlo. Es un libro donde se habla de los archivos y de la importancia de trabajar en archivos de investigación y de sistematizar los métodos de investigación en grupos de investigación. Eso puede servir a otros grupos de investigación para no cometer los mismos errores, para cambiar metodologías fallidas. La buena investigación aplicada y la buena investigación científica nos ayudan a saber quiénes somos y qué cosas podemos aportar a la ciencia o a la profesión. ¿En qué somos especialistas? Somos especialistas en documentos. Ahí es una que diría en el servicio. Repasemos la cadena documental. Hay un trabajo mío precisamente donde se habla de esto, que se lo paso cuando quiera, porque fue una ponencia que hice en la CIT de Guadalajara hace
años, 2009, pero no ha cambiado mucho. Se lo he subido a los alumnos de seminario de titulación 1 y 2 al campus virtual. Si alguno quiere, pues está a su servicio. Somos especialistas en documentos. ¿Qué pasa con la cadena documental? ¿Ha cambiado? No, sigue siendo la misma. Solamente que tenemos otro tipo de documentos, otras herramientas, otros usuarios. ¿Cuáles son las áreas de investigación en biblioteconomía? Cambian los procesos, cambian los modos de uso, cambian los modos de difusión, cambian la recuperación, cambian las necesidades de los usuarios, cambian las formas documentales, cambian los soportes. ¿Sí? ¿De acuerdo, verdad? ¿Cuáles son las áreas de investigación en la archivonomía? Si yo le doy para atrás, ven que solamente cambia el título. El proceso, la cadena documental es la misma. El documento es adquirido, recibido, analizado, catalogado, clasificado, puesto a disposición del usuario y difundido. ¿Para qué sirve eso? Para que venga un usuario, lo utilice, lo reciba, y volvemos a empezar la cadena de manera ya les dejaré también esa cartera. ¿Cómo abordamos esto? Solamente unos ejemplos muy rápidos. En biblioteconomía tenemos el apoyo a las necesidades informativas, los servicios personalizados inmediatos, con resúmenes y bibliografías a medida, y no digo nombres nuevos. Es lo mismo, pero de distinta manera. ¿Cuáles son los ejemplos? Apoyo a las necesidades informativas, la vigilancia tecnológica. Servicios personalizados inmediatos, la diseminación selectiva por medio de aplicaciones de Internet, por medio de aplicaciones tecnológicas. Resúmenes y bibliografías a medida, servicios de alerta. En la archivonomía, los flujos de información en las organizaciones era un campo donde nosotros no teníamos hueco. Mi llevaban administrativo se ha de repente se ha demostrado que los documentalistas somos una gente muy preparada para establecer estrategias de trabajo dentro de las organizaciones. Y entonces se ha inventado un área llamada comunicación estratégica, en la que el documentalista tiene mucho que ver, porque el documentalista presenta al estratega las necesidades, ya desglosaditas, masticaditas y pasaditas, para que no se atraganten, porque se atragantan, pero no es que se atragantan. Mayor eficacia de la recuperación, utilización y reutilización de la información. Ejemplos de esto: uso de ontologías, que les explicaba antes, la recuperación de información, archivonomía aplicada a la empresa, ecología documental y reutilización de la información. Miren, yo estoy pasando por un suplicio chino, se lo cuento porque no es un secreto para nadie, porque estamos, no solo yo, pues la dirección y el personal, ¿no? Estamos esperando que a mí me den mis papeles de inmigración. Cambió la ley. Mis papeles de inmigración los tienen desde 2009. Yo tenía mi SM3 desde antes y todos mis papeles. Pues ahora hay que volver a presentar todo. ¿Cómo lo ven? Hay un proyecto de investigación en España que me encantaría aplicar a México, que se llama así: Ecología de la Documentación y Reutilización de la Información en Administraciones Públicas. Y habla de esto. ¿Por qué no reutilizamos información? Tiene que ver con la transparencia informativa. Ya no estamos hablando solo de archivos históricos, ¿verdad? Ya nos hemos ido a otro sitio. Dan cuenta como hay un campo riquísimo, nada más de que saber dónde estamos. Si quieren tener en la sociedad, hay que leer el periódico y saber qué pasa en el mundo. Hay que saber cuál es la actualidad política, la actualidad administrativa del país, la actualidad organizacional. ¿Cuáles son nuestros abordajes? Las nuevas herramientas. Hay que saber cómo utilizar las nuevas herramientas, cómo aplicarlas. El otro día leí, no recuerdo de quién hablaba, era un científico y decía: tal persona, igual lo tengo por aquí para no sé, porque lo apunté en un cuadernito para traerlo a la conferencia, igual se me olvidó sacarlo. Tal persona tal científico tenía una gran creatividad. Hay que ser creativos en la investigación, creativos en el trabajo. Eso es ser proactivo. A veces uno dice: tienes que ser proactiva. Ayer me decía mi hermana: es que me dice el médico que tengo que ser proactiva.
demás. Y me decía, no sé qué quiere decir eso. Y me decía, pues que tengas imaginación, mujer. O sea, que llegues a casa y digas, a ver, ¿qué necesitan hoy mi familia? O mis padres, que son los que viven, ¿no? Y diga, pues a mi padre le esperan que una floritura. O sea, pues si tengo una merluza para remojar, pues no voy a hacer toda la merluza, que es enorme, 7 días comiendo merluza remojada, 7 días merluza de pasado, la acabo uno, como decía que antes lo tengo aborrecido, o sea, por favor, no tiene más que eso, ¿no? Bueno, pues eso es ser creativo, ser proactivo, con lo mismo en la ciencia, lo mismo en la investigación no es muy distinta de la vida de cada uno, ¿eh? Me parece mucho. Me decían eso, un científico que era muy creativo. A mí a veces me dicen, es que es demasiado creativa, presentas unos temas de investigación, nada hay que observar, entonces uno crea y entonces puede investigar. Nuevas formas de escritura. De repente se dice, no, es que ya no se escribe, nuevas formas de lectura, están muy unidas, nuevas formas de lectura, escritura, ya no se lee. Se ha demostrado, oído a la doctora Elsa Ramírez en una conferencia a la FIL, se ha demostrado que los adolescentes, los universitarios, escriben mucho mejor desde que tienen blogs, desde que tienen internet. Cuando yo empezaba mis pinitos, a mí me gusta mucho escribir y escribo mucho, tenía un profesor de literatura infantil que ya murió, Manuel Arquero, que fue de los mejores profesores que ha pasado por mi vida y de los amigos que les guardan muchísimo cariño. Y Manuel, me acuerdo que me decía, Belén, la mejor forma de aprender a escribir es escribiendo, escribe cada día. Y tú misma vas a ir agarrando soltura y vas a ir cada vez escribiendo. Y es verdad que es cierto, cuando uno cada día se escribe la primera página que lo dice y luego a uno ya está. Aplicación de estándares. ¿Cómo aplicamos los estándares? ¿Saben ustedes qué es un estándar? Una norma. Un estándar es algo que casi es norma, todavía no es. El V3C, que es el consorcio de Internet mundial, tiene una serie de estándares para toda nuestra área. Hay una página entera escrita en español, traducida al español para que la veamos, porque hasta ahora, ay no, que esto está todo en inglés, qué horror. Pues ya hay que traduce, habemos quienes traducimos para que nos llegue a todos, porque lo necesitamos y también porque es una forma de leer las cosas así. Las revisiones históricas y teóricas, antes se me he dicho. La edad no perdona, entonces yo tengo mis gafas de verdena, pues si me gusta la cara, y mis gafas de verdena que me las tienen las que no tengo. La alfabetización informativa, que en otros sitios se llama informacional. Pero ¿cómo se hace alfabetización? Sabiendo cuáles son las costumbres y las necesidades de nuestros usuarios. ¿Qué necesita cada cual? ¿En qué momento? No se trata de ir como venían los, ahora sí ya como quiero, pero recomiendo mucho, se llama Next Line. Está descatalogado, es una pena, de las solares. Y cuenta cómo reciben los mexicanos, en concreto, además me gusta mucho, porque yo vivo justo en la zona de Iztapalapa de Tláhuac, y pues pasa ahí, ¿no? Ocurre ahí. Y me explica cómo vinieron los españoles, invadieron la cultura mexicana y se la comieron así, ¿no? Así, o sea, llegó Cortés y ahora, ¡pum!, arrasó con todo. Como elefantes cacharrerías, o sea, se lo llevó todo por el y se nota otro. Ya está, ¿no? Y luego, ¡ay, qué pena! No, porque tú no le quería, hombre, por favor. Bueno, pues a veces nosotros queremos hacer eso, entonces decimos, vamos a alfabetizar analfabetos informacionales. Que no, que cada cual tiene sus necesidades. Que la maestra Marta tiene unas necesidades que son distintas de Mario, que son distintas de la noche, que son distintas de Carmen. ¿Sí? Entonces hay que saber que vamos, que ustedes tienen unas necesidades distintas de los profesores, que los usuarios tienen unas necesidades distintas de nosotros. ¿Sí? No sé si o sea, no sé si tengo la suficiente fuerza, me siento como en un meeting, pero es que es mi lucha de sociales. No, pero ahora, bien, no sé si hace una vez sobre alfabetización informacional, pero ¿a quién, dónde, cuándo, cómo, por qué? ¿Pero quién necesita que lo alfabeticen? ¿Pero qué es? O sea, que de repente estás convertida así como en un conquistador, ¿no? ¿Vale? Hay que saber dónde estamos alfabetizando, y eso se investiga, eso no se aprende así, no, esto me parece que necesitas, no, me parece que necesitas qué cosa, ¿por qué me parece que necesitan? Yo tengo que justificar la necesidad.
Y me decían, no, claro, ustedes tienen que justificar la necesidad porque tienen que controlar a los usuarios, porque si no, el jefe les va a decir, oiga, perdone, pero usted, ¿qué pasa? Está loco que se pone a mirar a la gente así, todo mi sombra. Como me decía aquella alumna de comunicación muy graciosa que quería hacer una investigación sobre el uso de los adolescentes, el uso que hacían los adolescentes sobre la pornografía en internet. Se lo digo así muy rápido, pero ustedes luego siempre se apretan despacio. Y ella decía, voy a utilizar un método cualitativo de observación directa. Digo, que primero te van a llevar a la cárcel y segundo van a buscar la conclusión de esto. Olvídate, no van a poder, ¿no? O sea, hay que saber, hay que pararse y pensar. Nada, venga, ya he dicho que esto es muy importante. Tenemos estrategias de adquisición, estamos en la carrera documental, hay estrategias de representación, estrategias de búsqueda, estrategias de difusión, mucho más. Apoyo a la docencia, investigación y acreditación. En España se está poniendo de moda que las bibliotecas académicas, es investigación aplicada, trabajen sobre la evaluación que hacen la ANECA, que se llama así, la Agencia Nacional de Acreditación del Profesorado, la evaluación que hacen los profesores y nos están dando cursos desde la biblioteca de cómo tenemos que trabajar o cómo tenemos que buscar nuestro índice de impacto, por ejemplo, nos tienen índice de impacto, de citación y concitación. Y la biblioteca se está ocupando y nos está facilitando mucho porque es lo que te haces bolas. Entonces nosotros somos de documentación y más o menos tenemos las herramientas, pero la gente de matemáticas, pues es que no sabe cómo hacer pues, un índice de impacto, bueno, esto todavía un poco. Pero, por ejemplo, los de literatura se vuelven locos los pobres, se lo pasan horrible. Apoyan actividades socioculturales y económicas. ¿Qué hace falta en mi zona? Hoy venía en el metro y veía esos paneles tan estupendos que ponían, que pusieron a hacer un año más que murieron antes de nacer. Toma tu libro y luego devuélvelo. Pero morir, no se va a morir, no se lo van a llevar con una cabina y que, no sé, que tengan que interactuar con aquello y que tengan que hacer algo que les haga pensar que están siendo fiscalizados y que alguien sabe que les están dando un dinero y lo tienen que devolver. Pero es que esto, no, es que los mexicanos somos horrorosos. No, señores, todo el mundo somos así. O sea, a mí me pueden tener el Madrid abierto, o el de Suiza, que son más, porque los madrileños son más peligrosos. Entonces, en Suiza me ponen ahí toda mano, pues es que lo más fácil es que yo me lo robe. Bueno, no me lo robe, es que ya tengo sensación que me lo he robado. Entonces me están dando, es que no leí el cartel, porque además no lo leo uno, o sea, no es que no quiera leerlo, es que no lo leo, pero uno, anda que bueno, libros gratis, guau, me lo llevo, ¿no? Pues así es como si los joyeros ahora, todos los joyeros que hay en Madero, dijeran, bueno, vean y toquen sus joyas sin compromiso. Hay que investigar cómo lo hago, qué tecnología necesito, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque se ha hecho desde la política, no desde la economía, no desde los usuarios, no desde los estudios de usuarios, se ha hecho desde la política. ¿Es mala la política? No. Es despistada. Pasaba por allí y dijo, ay, esto me va a encantar. Y con esto voy a recibir 50.000, ¿cuánto pagan por metro? 5 millones de votos en un día. Parémonos a pensar. El análisis cualitativo de eficacia. En Europa se ha puesto súper de moda el análisis cualitativo de eficacia, que no es análisis. De hecho, ahora ha salido una investigación muy interesante, no le quito ni una vez de su valor, muy interesante en esto. Sí, es que hicieron una investigación en Colombia que además lo propuse así, análisis cualitativo. Sobre cuántas citas tenemos cada las revistas académicas y quién nos cita, ¿no? Entonces dice, tiene usted 350 citas y entonces está en el presentículo. Entonces, como está usted en el presentículo, pues tiene 350 citas, pero ¿de quién son esas 350 citas? De las otras revistas del otro departamento de al lado, que es mi primo. Análisis de citación. ¿Quién me cita? ¿Por qué me cita? ¿Para qué me cita? No a mí, sino a otro.
hasta si quieren ustedes al enemigo, o sea, voy a fastidiar a fulanito, entonces voy a investigar cómo le quitan. Y me voy a dar cuenta que todos los que le quitan son hijos, primos, sobrinos, parientes, la nuera, el yerno, y lo hundo en la miseria, aunque sea fuerte eso, pero tenga prurito intelectual, rásquense el cerebro. No sé si ahora puedo estudios de usuarios y cambios de hábitos. ¿Qué hacen mis usuarios ahora? ¿Qué necesitan? Claro. Me he vuelto loca buscando este libro en el Inútil. Lo saben todos los que han comido conmigo. ¿Alguien sabe de ese libro? No, parece. Al final me encuentro uno en la biblioteca de la ENTIC en España. Y es el único que hay en España. El único. Aquí en México no sé, me imagino que lo habrán a una Amazon, pero bueno, yo no lo encontré. No lo he podido encontrar. ¿Por qué no te lo has digitalizado? Es barato, señores. Porque no hay un bibliotecólogo en la editorial Alfaguara que dice, oye, vamos a sacar toda esta colección antigua que tenemos. Vamos a digitalizar, vamos a marcar los documentos. Cuando uno marca los documentos se cita mejor, se trabaja mucho mejor. Hay menos plagio. Y las editoriales tiemblan. Decían mis alumnos de filosofía que las editoriales se echan a temblar porque dicen el plagio está acabando con la industria cultural. Mentira. Internet está acabando con la industria cultural porque facilita el plagio. No es verdad. Con Internet yo puedo demostrar un plagio inmediatamente. ¿Cómo son las formas? ¿Cómo podría demostrar plagios, por ejemplo? Pues eso es un campo de investigación. Para finalizar, hay que establecer tendencias, hay que saber cuáles son nuestras tendencias, cuáles son las necesidades. Una tendencia es una necesidad que se hace material, que se materializa. ¿Cómo se establecen las tendencias? Revisando la bibliografía en profundidad, trabajando bien la bibliografía, conociendo lo que se hace en nuestro campo. Una vez me mandaron un artículo para analizar, ya acabó, esta es la última respuesta. Me mandaron un artículo para analizar. Y yo dije, ¿está plagiado o es del mismo autor? Ay, doctora, es usted habilísima. No, solamente conozco la literatura sobre el tema. Era del mismo autor. Era un artículo del mismo autor, lo que había hecho había sido utilizar la misma metodología de escribir lenguaje exactamente igual con las mismas palabras que otro y cambiar los datos. Tampoco es de serio, pero bueno, ¿a qué lo había hecho? Y se lo publicaron. Era del mismo. Órale. Padres por gloria, que Dios se la dé a mi Dios se la dé a quien Dios se la dé, a Dios se la bendiga y cada palo que aguante su pena, que viene a ser que aguante la que por su Dios. Análisis de usuarios en profundidad, con una motivación, con especialidad. Observación de las necesidades de información. ¿Cuáles son las necesidades de información que están dando la sociedad actual? ¿Por qué? ¿Dónde puedo meter yo las naricitas en tono? O especialistas los medios. ¿Eso qué quiere decir? Que si todos nosotros nos convirtiéramos en usuarios de la nueva información, seríamos capaces de establecer tendencias inmediatamente. Solamente con leer la nueva información que aparece sobre nuestra área. Con ver qué es lo último que ha publicado, porque ahora tengo entre manos un trabajo que es el que además les he brindado a todos los maestros y de verdad les pido su apoyo y sus necesidades. Escríbanme, tengo belén.fernández@ búsquenme ahí. Una de las cosas que vamos a hacer en este cuaderno de trabajo es establecer cuáles han sido en los últimos 5 años las tendencias de investigación que han existido en México en biblioteconomía y archivonomía y en documentación o ciencias de la información. Vamos a decir, en tal estado, esta universidad imparte la carrera y durante este año ha firmado por la universidad, ha editado estos libros. Esos
artículos, ha sacado esta revista nueva, ha hecho tal cosa, y así vamos a establecer cuáles son las tendencias en los últimos 5 años, y de ahí partimos. Y borrón y cuenta nueva, empecemos a trabajar. Y verán cómo hay muchas revistas que empezaron siendo científicas y académicas y se han convertido en profesionalizantes, porque la profesión necesita mucha. Y pues muchas gracias. Hasta aquí llegado. Podría seguir toda la tarde, pero tengo mucho que hacer y ustedes también. Así que muchísimas gracias.